Una joven de 20 años fue encontrada muerta en su propio apartamento. Los investigadores registraron múltiples rastros de violencia, sangre en las paredes y en seres domésticos. Todo apuntaba a que el asesinato era el punto final de la obsesión de su tutora. La casa donde vivía la familia parecía común y corriente. Los vecinos veían en ella una historia común y corriente. Una joven, tras la muerte de su madre y la partida de su padre, quedó bajo la tutela de su tío, un hombre de mediana edad, quien figuraba oficialmente como su único representante legal. Los documentos oficiales de tutela registraban todas las formalidades, firmas notariales, una decisión judicial y un poder notarial para administrar los bienes y derechos de la niña. A primera vista, la situación parecía la típica forma de protección para una menor o una joven huérfana. Sin embargo, estos documentos ocultaban una dinámica que se estaba descontrolando poco a poco. Durante los primeros meses, el tutor se comportó dentro del marco de sus tareas habituales, compraba comida, pagaba facturas y se interesaba por los estudios de la niña. Pero ya en esa época, como la investigación establecería posteriormente, eran evidentes los indicios de una tutela obsesiva. Limitaba su contacto con amigos, revisaba su teléfono e interfería con su correspondencia. Los vecinos notaron que siempre estaba cerca cuando la niña salía o regresaba de casa. Según sus amigos, al principio la niña percibió esto como un cuidado excesivo. Pero poco a poco se hizo evidente que el tutor no solo la controlaba, sino que intentaba subordinar por completo su vida diaria. Le dictaba qué ropa debía usar para salir, le decía cuándo volver a casa e incluso decidía con quién podía comunicarse y con quién no. Con el tiempo, el control se volvió más severo. El hombre comenzó a exigirle informes sobre su tiempo, revisaba sus chequeras y controlaba sus gastos. Al mismo tiempo, se refirió a su derecho como tutor y a la necesidad de protegerla de errores. Los investigadores posteriormente calificaron esto como una etapa temprana de presión psicológica. Los peritos prestaron especial atención a los diarios del hombre, hallados durante el registro. Contenían notas en las que describía su propio estado, pensamientos constantes sobre su sobrina, fantasías perturbadoras y la sensación de que ella le pertenecía. En los informes médicos, estas notas se evaluaron como indicios de una creciente obsesión. Para la niña, la realidad se volvía cada vez más difícil. Intentó continuar sus estudios, asistía a clases, pero poco a poco empezó a evitar a sus amigos. Se la veía con menos frecuencia en sus lugares de descanso habituales. Según sus compañeros, se veía cansada, retraída y a menudo presentaba síntomas de falta de sueño. En clase, perdía la concentración y podía quedarse callada repentinamente en medio de una conversación. El aislamiento psicológico se acompañó del aislamiento físico. El tutor insistió en que las llaves del apartamento fueran suyas únicamente y las visitas de desconocidos se redujeron al mínimo. Posteriormente, los investigadores descubrieron que ni siquiera los familiares maternos tenían acceso a la niña. Los primeros episodios que posteriormente se clasificaron como acoso datan de este periodo. Los registros indican que el hombre solía rondar en su habitación y, con el pretexto de revisarla, podía tocar sus pertenencias y ropa. Hubo pocas declaraciones de testigos en ese momento, pero se encontraron pruebas indirectas en sus notas personales que mencionaban momentos extraños y una sensación de amenaza. Los expertos enfatizan que esta etapa fue clave para comprender el desarrollo posterior de los acontecimientos. El tío finalmente perdió su rol de tutor legal y se convirtió en una persona que ansiaba el control absoluto. La niña se encontró en una posición donde su propia voluntad quedó reducida al mínimo. La evolución posterior de la situación se volvió lógica, el cuidado excesivo se transformó en control total, el control en presión psicológica y la presión en las primeras manifestaciones de obsesión sexual. Los documentos del caso registran que, al final del primer año de convivencia, los signos de violencia se hicieron evidentes. Sin embargo, el asunto no llegó al punto de que las fuerzas del orden intervinieran oficialmente. La joven no buscó ayuda,
ya sea por miedo o por desconfianza en los forasteros. Su silencio permitió que la situación se agravara y que el hombre consolidara su influencia. Fue en esta etapa que se sentaron las bases de la futura tragedia. La niña vivía bajo vigilancia constante, y su tutor, con una creciente obsesión, la percibía cada vez más no como una familiar, sino como un objeto de sus propios deseos. Esta dinámica, confirmada por documentos y peritajes, se convirtió en la clave para comprender lo que sucedió después. En los documentos del caso, se registró como punto de inflexión el segundo periodo de la convivencia entre la niña y su tío. Si antes los expertos describían la situación como un control obsesivo con indicios de presión psicológica, ahora hablaban del inicio de una obsesión sexual directa. Según la investigación, el hombre pasaba cada vez más tardes a solas con su sobrina, limitando deliberadamente sus contactos con el exterior. Los informes indicaban que impedía cualquier intento de la joven de reunirse con amigos o colegas. Cualquier comunicación fuera de casa le provocaba agresividad y celos, lo que se convirtió en motivo de escándalos. A partir de entonces, aparecieron nuevas entradas en los diarios del hombre. Si antes se dedicaban a describir su apariencia o sus hábitos, ahora hablaban de fantasías sexuales. En uno de los cuadernos descubiertos, declaraba directamente que no podía parar y que ella debía ser solo suya. Los expertos posteriormente observaron que las entradas eran obsesivas y patológicas, lo que indicaba una creciente pérdida de control sobre su propio comportamiento. Para la niña, esta etapa trajo consigo un cambio notable en su estilo de vida. Los vecinos comentaron que prácticamente dejaron de verla en la calle. Rara vez iba a la tienda y casi nunca asistía a clases. Según los profesores, asistía cada vez con menos frecuencia a clases, explicando esto por circunstancias familiares. De hecho, se encontraba en un estado de aislamiento forzado. Fue durante este periodo, según la investigación, que comenzaron los primeros actos manifiestos de presión sexual. El testimonio de sus amigos menciona que la joven insinuaba situaciones desagradables en casa, evadiendo detalles. Estas insinuaciones, registradas posteriormente en el expediente, permiten establecer que se trató de una violación sistemática de sus límites personales. Los investigadores también observaron un punto importante: el hombre siempre intentaba mantener una apariencia de normalidad. Pagaba el alquiler con regularidad, era educado con sus vecinos y mantenía conversaciones sobre temas cotidianos. Para quienes lo rodeaban, parecía un tutor responsable que había asumido un papel difícil. Esto le permitía ocultar la verdadera situación. Sin embargo, el ambiente cerrado del apartamento se convirtió cada vez más en un espacio donde la niña permanecía indefensa. El expediente describe casos en los que él usó fuerza física para someterla, así como amenazas relacionadas con su futuro. Afirmó que sin él ella no podría vivir y que cualquier intento de escapar sería un desastre. Los informes periciales enfatizan que, para entonces, la dependencia de la niña de su tutor era casi total. Este controlaba sus finanzas, sus contactos sociales y su espacio personal. En aislamiento, no le quedaban recursos para resistir. Así, la segunda fase de la historia se registra como el periodo en el que la obsesión del hombre finalmente se transformó en acoso sexual sistemático. Para investigadores y expertos, esta etapa se convirtió en la clave para comprender los acontecimientos posteriores, ya que mostró cómo el apego patológico se transformó en violencia abierta. En la tercera etapa del desarrollo de los hechos, registrada en los materiales de la causa penal, la dinámica de la relación entre el tío y su sobrina se volvió estable y sistemática. Si antes los expertos hablaban de las primeras manifestaciones de obsesión sexual, ahora hablaban de episodios regulares de violencia que se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Según la investigación, el hombre dominaba por completo la vida de la niña. Determinaba su rutina diaria, controlaba cuándo se acostaba y cuándo se levantaba, qué comía y cómo pasaba el tiempo. Cualquier intento de romper esta rutina le provocaba estallidos de ira. La amenaza de castigo se convirtió en una realidad cotidiana para ella.
Durante la investigación, se encontraron anotaciones en sus diarios personales, donde describía estos episodios como naturales y necesarios. Los peritos observaron que el hombre había dejado de percibir a su sobrina como una persona independiente. Para él, ella no era un familiar, sino un objeto sujeto a su voluntad. Esto correspondía a los indicios de una forma grave de dependencia psicológica y fijación patológica. Durante este periodo, la niña vivía en un estado de miedo constante. Los vecinos notaron que su apariencia había cambiado, empezó a perder peso rápidamente, usaba la misma ropa y no se cuidaba. Prácticamente dejó de comunicarse con los demás, y los escasos encuentros con antiguos amigos terminaban en breves conversaciones sin detalles. El expediente cita a testigos que afirmaron que la niña parecía deprimida y tenía una mirada ausente. Esto coincide con las conclusiones de psicólogos forenses que posteriormente detectaron signos de trastorno de estrés postraumático. El tutor, por el contrario, demostraba estabilidad externa. Cumplía con las tareas domésticas con diligencia y pagaba los servicios públicos a tiempo, creando una imagen de bienestar. Para un observador externo, no ocurría nada inusual en esta familia. Esto le permitía evitar las sospechas de los servicios sociales y las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, su comportamiento dentro del apartamento se volvió cada vez más violento. Los investigadores descubrieron que para entonces la violencia se había vuelto habitual. La niña no tenía forma de negarse, cualquier intento de resistencia era reprimido con amenazas y presión física. La investigación prestó especial atención al hecho de que el hombre comenzó a aislar a la niña incluso del proceso educativo. Le impidió asistir a la universidad, alegando gastos innecesarios y el peligro del mundo exterior. De hecho, logró su aislamiento total, privándola no solo de la oportunidad de comunicarse con la gente, sino también de forjar su propio futuro. Este periodo también presenció el aumento de la tensión dentro de la propia familia. El hombre, cada vez más hundido en su dependencia patológica, comenzó a percibir a su sobrina como parte de su vida, sin la cual no podría existir. Sus anotaciones en el diario indicaban directamente: si se va, se acabó todo. Estas palabras serían posteriormente interpretadas por los investigadores como los primeros indicios del desarrollo de tendencias suicidas agresivas, que se convirtieron en el factor decisivo del trágico desenlace. Así, el tercer capítulo de esta historia describe el momento en que la relación familiar finalmente traspasó los límites. La niña se encontró en un estado de total desamparo, y su tutor finalmente perdió el control de sus actos. Esto se convirtió en el preludio inmediato de la tragedia que pronto se desataría en su hogar. En la cuarta etapa del desarrollo de los hechos, registrada por la policía y los peritos, se hizo evidente que el conflicto entre el tutor y su sobrina había alcanzado un punto crítico. La situación en el apartamento pasó de una fase de violencia oculta a una escalada manifiesta. Según la investigación, el hombre mostró cada vez más arrebatos de agresión descontrolada durante este periodo. Antes, intentaba mantener la calma y el control, pero ahora la pérdida de control se volvió habitual. Los vecinos recordaron que comenzaron a oírse ruidos fuertes provenientes del apartamento, golpes, gritos y ruido de muebles al ser movidos. A pesar de esto, nadie contactó a la policía. Los vecinos interpretaron lo que estaba sucediendo como una pelea doméstica. Una fuente importante de información para los investigadores fueron las notas de la niña en sus cuadernos personales. En ellos se registraban quejas sobre presión constante, amenazas y maltrato físico. Escribió que se sentía encerrada en una jaula y que cualquier intento de resistencia termina en castigo. Estas notas se convirtieron posteriormente en prueba clave en el juicio. Durante este periodo, el hombre aisló completamente a la niña del mundo exterior. Según testigos presenciales, prácticamente dejó de asistir a la escuela y sus contactos sociales se redujeron a cero. Dependía económicamente únicamente de su tutor, él tenía acceso a dinero, tarjetas y cuentas. De hecho, no podía salir del apartamento sin su permiso. Según la conclusión de los psiquiatras forenses, los signos de fijación patológica del hombre aumentaron.
Empezó a percibir a su sobrina no como una persona, sino como una propiedad de la que podía disponer. Los expertos observaron que en esta etapa desarrolló miedos paranoicos, temía que la niña intentara escapar o buscar ayuda. Esto intensificó aún más su comportamiento agresivo. El material del caso también incluye grabaciones de episodios de violencia física. Según los investigadores, se encontraron en el cuerpo de la niña rastros de golpes y lesiones consistentes con el uso habitual de la fuerza. Un examen médico forense confirmó que las lesiones fueron sistemáticas y no pudieron haber sido accidentales. La investigación prestó especial atención al cambio en el estado mental de la niña. Según los expertos, se encontraba en un estado de miedo crónico e indefensión. Su psique mostraba signos de dependencia total y pérdida de la capacidad de resistencia. Los psicólogos observaron que este estado es típico de las víctimas de violencia doméstica prolongada, cuando la sensación de peligro se convierte en una constante en su vida. Fue en esta etapa que se sentaron las bases para el trágico desenlace. El hombre perdió cada vez más el control sobre sí mismo, y su agresividad se combinó con impulsos sexuales obsesivos. La joven, privada de apoyo externo y de la oportunidad de pedir ayuda, se encontró en una posición de víctima absoluta. Una de las conclusiones de los expertos destaca que, en ese momento, ya era imposible evitar el desenlace sin intervención externa. Pero no hubo intervención. Los servicios sociales no registraron las señales de alarma, los vecinos no reportaron ruidos sospechosos y la niña no tuvo la oportunidad de traspasar los límites establecidos. Así, el cuarto capítulo de la historia muestra la etapa de plena escalada, la violencia se volvió sistemática y abierta. El control pasó a ser una represión permanente y la amenaza de un final trágico se hizo cada vez más obvia. El trágico final llegó en verano, cuando la tensión familiar llegó a su límite. Según la policía, el día del incidente, los vecinos oyeron fuertes ruidos de pelea, gritos y muebles rompiéndose. Pero nadie llamó a la policía, muchos estaban acostumbrados al ruido del apartamento y no lo consideraron nada inusual. Cuando las fuerzas del orden finalmente llegaron al lugar, encontraron una escena de violencia en el apartamento. Una joven de 20 años yacía sin vida. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y el mobiliario de la habitación indicaba una lucha prolongada. La sangre en las paredes y los objetos del hogar indicaba que la resistencia había sido desesperada. El tutor fue detenido en el lugar del crimen. Según los investigadores, se encontraba en estado de agitación extrema y hablaba de forma incoherente. Posteriormente, un examen psiquiátrico forense confirmó que padecía trastornos mentales asociados con la adicción patológica y pérdida de control sobre sus propias acciones. Durante los interrogatorios, el hombre no negó su culpabilidad. Afirmó que actuó en un estado de pasión y que no podía dejarla ir. Este testimonio sirvió de base para la acusación de asesinato con especial crueldad. El juicio causó gran revuelo. La sociedad debatió no solo el hecho en sí, sino también la inacción de los servicios sociales, que no detectaron indicios de violencia doméstica. Algunas publicaciones en la prensa indicaron que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas a tiempo. Los expertos señalaron que el caso se convirtió en un ejemplo elocuente de cómo la tutela formal y la falta de control por parte del Estado pueden tener consecuencias trágicas. La niña, privada de apoyo externo, se encontró en una situación de total dependencia, y su tutor, que había perdido los límites, condujo la situación a un desenlace fatal. El expediente final documenta toda la cadena de acontecimientos, desde la muerte de la madre y la partida del padre hasta el último acto de violencia. Esta cadena muestra cómo el cuidado y el control excesivo se transformaron